Un hombre pasa semanas estudiando una empresa porque cree haber encontrado una oportunidad perfecta. Los resultados trimestrales finalmente llegan y son excelentes. La compañía supera expectativas, los analistas elevan proyecciones y el mercado entero parece confirmar que la acción todavía tiene espacio para subir. Compra al cierre, sintiendo esa rara tranquilidad que aparece cuando todo parece tener sentido. Pero al día siguiente, apenas abre el mercado, ocurre algo que no logra procesar. El precio se desploma con una velocidad absurda. En menos de un minuto, una parte de su capital desaparece y el stop loss se ejecuta antes incluso de que pueda reaccionar. Se queda mirando la pantalla, tratando de entender qué fue lo que no vio. La explicación no está en el balance de la empresa. Tampoco en ningún gráfico que haya visto. Está en un centro de datos a 1500 kilómetros, donde un algoritmo detectó su orden de compra del día anterior. Localizó su stop loss y ejecutó una venta masiva justo antes de que su posición se liquidara. En este video vas a entender cómo funciona ese sistema. Vas a ver qué porcentaje del mercado ya opera sin intervención humana. Vas a conocer los mecanismos que los bots utilizan para extraer valor de las operaciones minoristas. Y vas a descubrir por qué el inversor común parte con una desventaja estructural que ningún curso de trading puede resolver. Los sistemas automatizados ya representan una parte enorme del volumen en los mercados modernos. En Estados Unidos, el trading algorítmico supera 60% del volumen en acciones. En mercados altamente líquidos como los futuros del S&P 500, la participación de sistemas automatizados es dominante. Eso significa que gran parte de las decisiones que mueven el mercado ya no pasan por análisis humanos en tiempo real. Pasan por modelos matemáticos que procesan información de manera continua y ejecutan órdenes en microsegundos. Un operador humano, en el mejor de los casos, reacciona en 250 milisegundos. Para un sistema algorítmico, ese intervalo es enorme. La diferencia no es solamente tecnológica, es estructural. Define quién llega primero, quién detecta liquidez antes que el resto y quién puede aprovechar movimientos invisibles para la mayoría de participantes. Por eso, los fondos cuantitativos se convierten en una de las áreas más demandadas dentro de los hedge funds. Cada vez más administradores institucionales aumentan su exposición a estas estrategias porque entienden que la velocidad de procesamiento se transformó en una ventaja competitiva real. Y mientras esa infraestructura sigue creciendo, el operador minorista todavía entra al mercado desde una pantalla doméstica, ejecutando órdenes manualmente y reaccionando en movimientos que muchas veces ya comenzaron varios segundos antes. Los datos sobre el desempeño del inversor minorista muestran un patrón que se repite constantemente. Los traders individuales suelen comprar activos justo antes de que caigan y vender posiciones justo antes de que vuelvan a subir. La razón no está solamente en la falta de información, está en algo mucho más predecible: el comportamiento humano. Después de una pérdida aparece el miedo, después de una ganancia aparece la euforia. Muchos inversores mantienen posiciones perdedoras demasiado tiempo esperando recuperar lo perdido y, al mismo tiempo, cierran ganancias demasiado rápido por temor a devolver beneficios al mercado. Otros aumentan el riesgo después de varias operaciones exitosas porque empiezan a sentirse más precisos de lo que realmente son. Cada una de esas decisiones deja un patrón detectable dentro del flujo de órdenes, y allí es donde los sistemas cuantitativos encuentran ventaja. Los algoritmos no necesitan entender una empresa como lo haría un analista tradicional. Tampoco necesitan interpretar emociones. Les basta con reconocer comportamientos repetitivos. Si millones de participantes reaccionan de forma parecida bajo las mismas condiciones, entonces esas reacciones pueden modelarse matemáticamente. En otras palabras, muchas veces el objetivo no es predecir el precio de una acción. El objetivo es predecir cómo reaccionará el siguiente trader.
Y en un mercado donde todos acceden a noticias, balances y datos públicos prácticamente al mismo tiempo, la diferencia ya no está solo en la información, está en la capacidad de procesarla y actuar antes que los demás. Las firmas de trading cuantitativo han sido cuestionadas en distintos momentos por su impacto en la microestructura del mercado, especialmente en temas relacionados con liquidez y ejecución. Algunas prácticas asociadas al trading algorítmico, como la presión sobre determinados niveles de liquidez, han generado debate por el efecto que pueden tener sobre los participantes más pequeños. Y ese impacto no ocurre de forma teórica, ocurre directamente dentro del mercado en tiempo real. Los bots pueden acumular posiciones grandes en acciones o criptomonedas a lo largo de varias horas sin generar movimientos demasiado visibles. Pero una vez que la posición alcanza un tamaño crítico, la lógica cambia por completo. Los algoritmos comienzan a ejecutar varias ventas ultra rápidas de forma coordinada y el precio empieza a caer con violencia. En ese momento, se activa el verdadero mecanismo. Los stops de los traders minoristas comienzan a ejecutarse en cadena. Las liquidaciones forzadas aceleran todavía más la caída. El pánico incrementa el volumen vendedor y el movimiento termina alimentándose a sí mismo durante varios segundos o incluso minutos. Cuando el precio finalmente toca fondo, muchos de esos sistemas vuelven a acumular posiciones. En mercados como el de criptomonedas, este tipo de movimiento ha quedado expuesto durante eventos de liquidaciones masivas en posiciones apalancadas. Y aunque cada episodio tiene elementos distintos, el principio suele repetirse. Identificar dónde está concentrada la liquidez vulnerable y actuar antes que el resto del mercado. Para un algoritmo, los stops no son solo mecanismos de protección, también representan zonas previsibles de ejecución. Existe otra dimensión todavía más agresiva dentro de este ecosistema y aparece especialmente en mercados descentralizados. En ciertas plataformas de finanzas descentralizadas, las órdenes pueden ser visibles antes de ejecutarse completamente. Un trader envía una operación, el sistema comienza a procesarla y durante ese pequeño intervalo de tiempo, la intención queda expuesta. Eso es suficiente para ciertos algoritmos. Los bots especializados en extracción de valor detectan qué activo intenta comprar el trader y actúan milisegundos antes. Compran primero, elevan el precio y luego venden inmediatamente después a un valor más alto. Cuando la operación original finalmente se ejecuta, el inversor termina pagando más caro sin siquiera darse cuenta de lo que ocurrió. Después el precio muchas veces vuelve a niveles normales como si nada hubiera pasado. En el entorno DeFi, prácticas como front running y el MEV han sido ampliamente documentadas. Pero el problema va más allá de las criptomonedas. La lógica es más profunda. Cada vez que una intención de compra o venta queda expuesta dentro de un sistema automatizado, existe la posibilidad de que otro actor reaccione. Y en mercados dominados por máquinas, unos pocos milisegundos puede convertirse en una ventaja suficiente para extraer valor de millones en operaciones pequeñas. El trader común rara vez ve ese proceso, solo observa el resultado final. La velocidad con la que evolucionan estos sistemas comenzó a generar preocupación incluso dentro de los organismos regulatorios. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos identificó el uso de inteligencia artificial como una prioridad de supervisión, especialmente en áreas relacionadas en conflictos de interés, modelos predictivos y automatización de decisiones financieras. El problema es que la regulación avanza mucho más lento que la tecnología que intenta controlar. Una norma requiere redacción, comentarios públicos, implementación y supervisión. Mientras tanto, los algoritmos continúan adaptándose de manera constante. Para cuando una regulación entra en vigor, muchos de los sistemas que intentaba limitar ya fueron reemplazados por versiones nuevas. Esa diferencia de velocidad crea una asimetría difícil de cerrar, porque el mercado ya no evoluciona al ritmo humano,
evoluciona al ritmo de infraestructuras computacionales que pueden modificar estrategias, probar modelos y ejecutar cambios en escalas de tiempo imposibles para cualquier organismo regulador tradicional. Pero incluso estos sistemas tienen límites. Los modelos cuantitativos funcionan mientras el mercado se comporta dentro de patrones relativamente previsibles. El problema aparece cuando las correlaciones históricas dejan de funcionar y la estructura de mercado cambia de manera abrupta. En esos momentos, los algoritmos también fallan. Algunos fondos cuantitativos han registrado pérdidas importantes durante periodos de volatilidad extrema, precisamente porque sus modelos fueron entrenados sobre datos históricos que no contemplaban determinadas condiciones de mercado. Cuando la lógica estadística deja de encajar con la realidad, la ventaja algorítmica comienza a deteriorarse rápidamente. Y allí aparece una diferencia importante entre una máquina y un inversor humano. Un algoritmo está diseñado para seguir ejecutando. Un humano todavía puede decidir no participar. En un entorno dominado por velocidad, automatización y competencia algorítmica, muchas veces la única ventaja real del inversor minorista está en la paciencia, en operar menos, en evitar escenarios donde las máquinas compiten entre sí por fracciones de segundo, y en entender que intentar vencerlas en su propio terreno probablemente sea una batalla perdida desde el inicio. Porque los mercados modernos ya no funcionan únicamente alrededor de empresas, balances o noticias económicas. También funcionan alrededor de sistemas automatizados que analizan comportamiento humano, detectan liquidez y reaccionan antes de que la mayoría de participantes siquiera comprenda lo que está ocurriendo.